Hola, este es el teórico 11 de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Ya pasó el parcial, venimos terminando ahora con este teórico la unidad 4 y después de este teórico nos quedan solo otros dos de la unidad 5. Em, Hasta aquí todos los contenidos que habíamos trabajado los teóricos, salvo el último, entraban para el parcial y desde el 10 en adelante entran para aquellos que tengan que hacer descarga parcial o también para la gente que rinda la materia completa o rinda libre. Pero de todas maneras nos parece que más allá de estar pendientes de aquello que entra o no en los instrumentos de acreditación, hay temas que son relevantes para poder pensar el futuro de cada uno y cada una de ustedes como docentes al frente del aula. Y uno de los temas relevantes que tomamos como tema especial, particular por sus connotaciones y por su relevancia, es la enseñanza de la historia reciente. Este es un tema que trasciende en mucho a la didáctica de las ciencias sociales, no es un tema solo concerniente a la didáctica, precisamente porque hay muchísimas reflexiones desde la sociología, desde la historia, desde también los movimientos políticos y sociales que se ocupan de esta temática y que también ejercen presión para que el curso de las acciones del Estado vayan en una dirección o en otra. Entonces lo que vamos a hacer es un aporte desde la didáctica pensando algunos aspectos específicos en torno a las preguntas qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar esta temática. Pero sabemos que estamos inmersos en una red de aportes que son bastante más amplios y complejos. Creo que eso se expresa en la gran cantidad de participaciones en el foro, porque creo que buena parte de ustedes han tenido contacto con esta temática independientemente de la materia. Entonces creo que lo que podemos hacer es aportar un poco a esas reflexiones. La imagen que está debajo es de diciembre del 2001 y me parece que una de las preguntas para hacernos es ¿qué es lo reciente de la historia? En general, cuando en nuestro país hablamos de historia reciente, muy rápidamente se relaciona con la dictadura. Y vamos a meternos con la dictadura, pero también me parece importante pensar qué es lo que esa decisión deja fuera. Porque pareciera que lo que es reciente en la historia del país es algo que ocurrió hace 4 décadas y dejamos de lado otras cuestiones que también influyen en el presente y que en algunos casos tienen un peso muy fuerte para poder entender lo cercano y los procesos actuales de la sociedad. Y creo que eso también es parte de la problemática que vamos a discutir en el terreno didáctico. También para meternos con el tema de la historia reciente, arranco con una imagen de Leopoldo II de Bélgica, un monarca que falleció en las primeras décadas del siglo XX y que además de ser un tremendo hijo de yuta, fue responsable de un genocidio africano donde se calcula que hubo alrededor de 10 millones de muertos, violados, masacrados. Em, Era propietario personal de lo que ahora es la República Democrática del Congo. ¿Y por qué me parece importante recuperarlo acá? Porque hace algunas semanas el asesinato de George Floyd en Minneapolis generó una serie de reacciones en diferentes estados dentro de los Estados Unidos acerca de cómo perviven actitudes y posicionamientos racistas, entre otras cosas expresados a la decisión del Estado de mantener ciertas estatuas y monumentos que reivindican personajes racistas del pasado. Y eso que se inició en Estados Unidos después replicó en diferentes lugares de Europa que también reclamaban por sacar de la vista del público los homenajes a personajes muy controvertidos o muy cuestionables del pasado. Y por ejemplo, aquí en Bélgica vemos cómo la estatua de Leopoldo II fue primero tapada con pintura, lo mismo pasó en diferentes países de Europa y finalmente el Estado belga decidió eliminar las estatuas. Entonces, lo reciente de la historia no está en el tiempo, pareciera que está en la actualidad de las polémicas que se han abierto en torno a algunas temáticas. Durante algún tiempo se hablaba de que la historia reciente venía a cubrir un bache que había dejado abierto el positivismo, porque en historia el positivismo consideraba que no se podía estudiar nada de menos de 50 años de distancia. Entonces, cuando los historiadores positivistas fueron configurando el campo historiográfico, planteaban, bueno, la historia se ocupa de lo que ocurrió de 50 años hacia atrás.
mientras que la historia reciente reivindicó el derecho y la responsabilidad de los historiadores de abordar de 50 años en adelante, de alguna manera tocando también terreno que otras ciencias sociales consideraban propio. Pero lo que uno ve acá es que no es solo la cuestión de la distancia cronológica, sino también la actualidad y la vigencia de las polémicas iniciadas en torno a un proceso. Otro de los personajes muy cuestionado, tanto en Estados Unidos como en varios países europeos, fue Cristóbal Colón. Me parecía importante traerle a Leopoldo II porque es un personaje menos cercano a nuestros oídos, porque la escuela no nos habla de esto, y sin embargo es un genocidio más grande en proporciones que el de la Shoah, del Holocausto, o del pueblo armenio. Plantean Carreter y Borrelli, uno de los textos que vamos a trabajar, el concepto de mnemotropismo. En las ciencias naturales, en biología, se habla de tropismo para referirnos al, eh, a la actitud de ciertos vegetales de aproximarse a la luz, fototropismo positivo, o de alejarse de la luz, fototropismo negativo, plantas o animales, también las lombrices, por ejemplo. Y entonces toman a partir de ese concepto de tropismo, mnemotropismo, por cierta obsesión por la memoria. Eh, y ahí es cierto que si uno analiza, por ejemplo, la dinámica editorial, venden muchísimo los textos que tengan que ver con el pasado y particularmente el pasado reciente. Hace poquito escuchaba a María O'Donnell que su libro sobre la muerte de Aramburu ya lleva vendidos 25.000 ejemplares, una cifra descabellada para cualquiera que escriba un libro sobre otra temática. Y sin embargo, la muerte de Aramburu de hace 50 años genera un boom de ventas. Eh, lo podemos ver ahí, lo podemos ver también en el ensañamiento con la estatua de Leopoldo II de Bélgica, lo podemos ver también en la cantidad de películas ficcionales y no ficcionales que se hacen sobre la historia reciente. Y entonces ahí ellos plantean, por un lado, que esa obsesión por la memoria también muestra algunos matices o algunas fisuras para pensar, ¿no? Por un lado, hay un gran consenso en que hay que enseñar el holocausto, y la preocupación por la historia reciente yo creo que se inicia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde muchos pensadores desde distintos campos planteaban, bueno, la tarea de educar a partir de ahora es educar a partir de la Shoah, a partir de lo que fue, de lo que significó como hito de la historia de la humanidad, el holocausto. Pero en algunas memorias eso contradice las visiones del ser nacional. Y estoy pensando particularmente en las memorias europeas, creo que Mario Carretero eso le preocupa, porque claro, es muy fácil plantear que Alemania ha tenido relevancia en llevar adelante la Shoah, pero cuando uno indaga un poquito en las responsabilidades nacionales, en Francia, en Holanda, en el Reino Unido, en Austria, en España, hay mucho que también hay para tallar ahí. Recuerdo ahora un texto de Todorov donde él habla de cómo en Francia hablar de los excesos de la ocupación alemana muchas veces sirve para tapar las responsabilidades de los propios franceses durante la Shoah. Y entonces ahí uno puede ver que hay ciertas contradicciones con el ser nacional. Lo mismo ocurre, aunque quizá en menor escala, con otros países del mundo. Digamos, el posicionamiento nazifascista también fue avalado, acompañado y aplaudido desde América del Norte y América del Sur. Y uno puede ver, bueno, cuánto hemos revisado de lo que se apoyó al holocausto desde cada uno de estos países. Por otro lado, plantean ellos hay una cierta paradoja entre una modernidad que se inicia como ruptura con el pasado y que, sobre todo a lo largo del siglo XIX, se fue embelezando con el futuro. Si uno mira a los pensadores del siglo XIX, lo que había era una deliberación acerca de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hacia el espíritu absoluto, dirá Hegel, hacia el estadio positivo, diría Augusto Comte, hacia la dictadura del proletariado, dirá Marx, pero la pregunta era por el futuro y las deliberaciones se daban en torno a
cómo va a ser ese futuro y cuál es el camino que nos lleva hacia atrás. Mientras que, dicen ellos, nos encontramos ahora con la paradoja de sociedades posmodernas o de modernidad radicalizada que están obsesionadas con el pasado, con volver hacia atrás o con revisar aquello que no está resuelto del pasado, ¿no? Los fundamentalismos que vuelven a plantearse, bueno, qué es lo que hemos dejado atrás del pasado y al cual no deberíamos renunciar, los nuevos nacionalismos, sobre todo los que emergen de la disolución de la ex Unión Soviética, las sociedades emergentes de dictaduras en distintos lugares del mundo. Insisto, creo que Mario Carretero estaba pensando en España, mientras que nosotros pensamos en la dictadura en Argentina. Y plantean también que esa obsesión por el pasado se caracteriza por cierto presentismo. Es decir, el presente dirige al pasado como un director de orquesta. Lo que debatimos ahora nos lleva rápidamente a acomodar los estantes del pasado de acuerdo a lo que nos está preocupando ahora. Eh, Creo que esto se ve, por ejemplo, en la reacción contra la estatua de Leopoldo II, porque a partir del presente ya no toleramos más que la estatua esté ahí, pero también que en mucha revisión del pasado, viendo qué del pasado ya anticipaba algo de lo que nos pasa ahora. Por ejemplo, en estos días también fue se conmemoraron los 200 años de la muerte de Belgrano y se hablaba de Belgrano como un precursor del feminismo y del ecologismo. Claro, no es algo que 100 años atrás se hubiera reivindicado. Hace 200 años Belgrano terminó su vida, 100 años atrás era leído de una manera y actualmente es leído de otra. ¿Leído desde dónde? Desde el presente, desde lo que nos preocupa del presente que hace que eso sea significativo o no. Y es cierto que la historia siempre se escribe desde algún presente, pero la pregunta es cuánto dejamos que la sombra del presente tape la luz de aquello que queremos ver en el pasado. Y uno puede pensar, bueno, podemos hacer juicios tan taxativos como esto de que de Belgrano, precursor del ecologismo y del feminismo, o estamos violentando un poco el objeto de estudio en este caso. También ellos plantean las discusiones sobre el estatuto específico de la historia reciente y ahí uno de los temas clásicos de discusión es la relación entre historia y memoria. Ellos ahí plantean una mirada basada en Paul Ricoeur, pensador que trabajó particularmente esta tensión, y plantean, bueno, por un lado, aparentemente se asigna a la historia los rasgos de cierta objetividad e integralidad, poder abarcar el conjunto, en contrapunto con las memorias, que son siempre subjetivas de algún sujeto o de algún grupo social y parciales, es decir, no toman en cuenta las memorias convergentes sobre el mismo hecho o proceso desde otros puntos de vista. También terminan planteando, en realidad se trata de abordajes con legitimidades diferentes, en el sentido de que es cierto, la historia tiene ciertos requisitos metodológicos que la hacen tomar recaudos frente a ciertos relatos de memoria, y al mismo tiempo la memoria compromete intereses, demandas, derechos insatisfechos de sectores que también es legítimo que la lleven adelante. Pero me parece que es importante tener en cuenta si lo que estamos llevando adelante en la escuela es la reivindicación de una memoria que se mantenga siempre estable, estática, o un trabajo de análisis de historia que toma como materia prima a la memoria o a las memorias, pero que tiene algo para hacer con ellas. Y en este punto también plantean Carretero y Krieger lo que ellos llaman las guerras culturales sobre el papel de la escuela. Y dicen que hay un debate abierto desde hace por lo menos 3 décadas sobre el lugar de la escuela en torno a estas cuestiones, ¿no? Y dan algunos ejemplos. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam es un ejemplo clásico. Estados Unidos llevó adelante un discurso oficial sobre la guerra de Vietnam y al mismo tiempo había un discurso contracultural en paralelo, sobre todo el movimiento hippie y de muchos de los movimientos que se oponían a la guerra, pero que tuvo mucha persecución por parte del Estado. Recuerdo los años 90 cuando se le objetaba a Bill Clinton no haber sido voluntario para ir a la guerra, cosa que sí podían reivindicar otros candidatos a presidente, como George W. Bush, por ejemplo.
También la pregunta siempre bastante difícil de abordar desde Estados Unidos sobre la bomba atómica. Digamos, si uno analiza la presencia en el discurso cultural contemporáneo de la Shoah, es muchísimo más fuerte que la presencia de la bomba atómica, que también es un hecho aberrante de la historia y que tiene la misma distancia en el tiempo. Sin embargo, hay como un trabajo fuerte de dejar de lado eso porque implica, bueno, equiparar que hubo criminales de guerra de un lado y de otro, ¿no? No sé si equiparar, pero por lo menos admitir que los hubo, ¿no? Desde mediados de los 90 viene habiendo en Estados Unidos un debate bastante fuerte acerca de la responsabilidad sobre eso y además de cómo eso lo aborda la escuela, porque también el currículo de Estados Unidos, como pasa en todos los currículos americanos, hay mucha centralidad de la historia nacional y entonces les hace ruido tener que abordar estos temas donde claramente no queda bien parado el Estado americano. En otros temas, curiosamente, no tienen tanto inconveniente en quedar bien parados, incluso cuando le sacan territorio a México, etcétera, si ven la segunda película del Zorro, la que protagoniza Banderas, es como un relato que se ha hecho en Estados Unidos acerca de que ellos estaban salvando al pueblo mexicano, y es bastante frecuente encontrar eso en, en, en la enseñanza escolar. Eh, en Rusia también hubo un ciclo extraño, hubo un primer momento después de la caída de la Unión Soviética donde se reivindicaba a los Romanov y se cuestionaba toda la historia enseñada durante el periodo soviético y después hay una intención de Putin de recuperar algo de la historia soviética con una visión positiva y sobre todo del personaje de Stalin como alguien que engrandeció a la nación, este, alguien que estaba defenestrado incluso durante la vigencia de la Unión Soviética, desde la década del 60, y sin embargo se lo empieza a ver con un tono no desde el comunismo, sino desde el nacionalismo ruso actual. En China hay fuertes controversias sobre la invasión a Japón y la guerra del Pacífico. Y así como en Japón hay controversias sobre el papel, la prostitución de las mujeres chinas durante la invasión japonesa a China. La cuestión de Tiananmen es otra cuestión abierta en la China contemporánea. Tiananmen, la masacre del año 89, si no recuerdo mal. Un hecho tremendo y que sin embargo sigue siendo fuertemente censurado y tapado por el gobierno en China. En España está abierto desde hace 80 años la cuestión de lo que fue la guerra civil, una guerra civil de una crueldad tremenda, tremenda, y que uno ve periódicamente sigue habiendo un montón de producciones culturales que vuelven sobre esa guerra, y vuelve a activarse la posibilidad de hacer algo, de llevar a juicio algún responsable de algo, pasaron 80 años, o de por lo menos saber qué pasó. Hay una demanda fuerte de juicios por la verdad, de saber, bueno, yo quiero saber dónde está mi abuelo, dónde está mi bisabuelo enterrado y qué pasó con él. ¿Eh? Más cerca de nosotros, las discusiones en Chile sobre el papel de la dictadura. Chile tuvo una transición democrática concertada, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, y entonces Pinochet quedó como senador vitalicio de la democracia chilena, y entonces no hubo en Chile una revisión del pasado reciente apenas se retornó a la democracia, sino bastante tiempo después, y sobre todo después del impacto que generó la detención de Pinochet en el año 98, cuando estando en Londres, el juez Baltasar Garzón pide la detención de Pinochet y deja en un brete tanto al Reino Unido como a España como a Chile. Eso generó una discusión muy fuerte en los organismos de derechos humanos chilenos, y generó también el debate acerca de, bueno, cómo trabajamos esto en Chile cuando, a partir de ahora, ¿no? No lo mencionan ellos, pero podemos también plantear algo de lo que ha pasado más recientemente en otros países, en Colombia, en Brasil. En Brasil, la llegada de Bolsonaro al poder también ha implicado
un movimiento fuerte de discusión acerca de los posicionamientos ideológicos políticos de los docentes. El año pasado estuve en San Pablo y los docentes estaban aterrados con ser denunciados por las familias por haber dado alguna opinión, no solo sobre el presente, sobre Bolsonaro, sino sobre lo que había ocurrido 30, 40 años antes en la dictadura brasilera. Porque también ellos decían, en Brasil nunca hubo juicio, nunca hubo un esclarecimiento de lo que ocurrió durante la dictadura, y además fue una dictadura tan larga que tuvo un periodo de mucha violencia, pero después se fue haciendo una dictadura un poco más llevadera, con lo cual los, las memorias familiares de la dictadura no son del mismo tono que las memorias militantes de aquellos que padecieron la represión, como Dilma Rousseff, por ejemplo. Entonces, en Brasil ese pasado está ahí vigente, muy abierto y creo también que solo en este tiempo en que la figura de Bolsonaro empieza a ser depreciada por la opinión pública, empieza a haber también posibilidad de pensar de otro modo. El año pasado apenas él había asumido con un fuerte consenso. Muchos docentes me decían, estamos descubriendo quiénes son las familias con las que trabajamos, no imaginábamos que teníamos familias que pensaban así. En Colombia también hay un trabajo muy complejo sobre la historia reciente, tienen una historia muy distinta de la nuestra, porque para nosotros las organizaciones armadas son un periodo que abarca unos 10, 15 años, para ellos son 60 años de violencia. Tras la muerte de Gaitán en el año 48, empieza lo que se llama en la historia colombiana la violencia, y después de eso empiezan las organizaciones armadas, que no son solo organizaciones de izquierda, sino organizaciones después vinculadas al narcotráfico, y que además también tienen son responsables de fuertes violaciones a los derechos humanos, de campesinos, de familias que son expulsadas de los territorios, incluso por las organizaciones armadas. Entonces, desde las categorías de nuestro pasado reciente, a veces resulta difícil entender cómo en Colombia miran lo que ellos llaman el pasado reciente. Hasta el año pasado trabajamos con un texto de un colega colombiano, Diego Arias, que hablaba de estas dificultades, y además ahora tienen la dificultad de que en los últimos años ha refluido sobre las grandes ciudades, por ejemplo sobre Bogotá, muchas de las familias que fueron desplazadas de los campos y que fueron afectadas por diferentes formas de violencia. Y están muchos de los chicos y de las chicas en las escuelas de Bogotá, pero me comentaban colegas de allá que no hablan de lo que vivieron ni de lo que vieron. Y parte del trabajo que están planteándose los pedagogos es, bueno, ¿cómo intervenir? ¿Qué hacemos? Proponemos actividades que los hagan hablar. ¿Es necesario, es conveniente, es legítimo que planteemos ese trabajo o no? Y se están planteando esas preguntas porque efectivamente la violencia que estaba en las zonas rurales y que ha sido una moneda corriente en la Colombia cercana en el tiempo, ahora está muy fuerte en las escuelas de Bogotá. Eh, También ahí aparece como discusión, bueno, históricamente todos los países de América tenían la costumbre de celebrar el pasado, y entonces de las grandes gestas de independencia habían seleccionado algunos personajes. Nosotros hablamos acá del papel de las efemérides, y entonces había fiestas donde se celebraba. Había una distinción, es cierto que siempre se habló de conmemorar, por ejemplo, a Belgrano o a San Martín porque se toma la fecha de su muerte y entonces no es una celebración, aunque también se toma esa fecha o el discurso que se dio para tomar esa fecha si es que era su paso a la inmortalidad, su nacimiento a la gloria. Yo creo que la respuesta de por qué se tomaron esas fechas es más práctica, que es que San Martín había nacido en vacaciones el 15 de febrero y Belgrano muy cerquita del 25 de mayo, el 3 de junio, así que quedaba más cómodo, un poco más lejos. Em, pero lo que empieza a ocurrir en las últimas décadas es que empiezan a incluirse en el ciclo lectivo las fechas tristes, esas nuevas efemérides que dan cuenta de hechos fatídicos del pasado cercano, en nuestro caso en particular, el 24 de marzo y el 2 de abril. El 24 de marzo no fue
feriado durante la dictadura, como sí era feriado en Chile, por ejemplo, el 11 de septiembre, ni tampoco fue feriado en los primeros años después de la dictadura. Sí empieza en los años 90 la idea de que el 24 de marzo tiene que ser un acto escolar, y empieza a ser contenido la segunda mitad de los 90, y en el 2004-2005 ya se plantea el feriado, que generó también mucha discusión en su momento. Y el 2 de abril también fue un tema de discusión en la escuela porque durante el gobierno de Alfonsín la fecha que se celebraba era el 10 de junio, que era la fecha histórica porque el 10 de junio había sido la ocupación inglesa de las islas y entonces se tomaba esa fecha para, de alguna manera, recuperar aquella historia de 150 años de soberanía violentada. El ejército fue particularmente, o las Fuerzas Armadas, las que presionaron para que se tomara el 2 de abril, que es el día de ocupación de Malvinas en el año 82. Algunos discutieron en ese momento, creo que fue a finales de los 90 cuando se puso la fecha, si no debería ser el 14 de junio, que es el día de la derrota, ¿no? El día en que se rinde el ejército. El ejército se negó, por supuesto, a esa fecha, pero es una fecha un poco incómoda porque conmemorar el 2 de abril es conmemorar el momento en el cual la dictadura decide hacerse cargo de invadir las islas, lo cual en la opinión de muchos historiadores y algunos políticos, por ejemplo, Alfonsín fue el primero en advertirlo en su momento, costó también que fuera mucho más difícil pensar en la recuperación de las islas por vía diplomática. Eh, y a fines de los 90 se discutió cómo incorporar al mismo tiempo el 24 de marzo y el 2 de abril, como concesión a las Fuerzas Armadas, ya que se ponía el 24 de marzo, también se incluía el 2 de abril. Y el 24 de marzo se hizo feriado después, pero fue acto escolar antes. Y esto implica, a mi modo de ver, también un debate didáctico. Si uno habla con representantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ellos estaban eufóricos con la posibilidad de que fuera este, mm, eh, un acto escolar, un feriado, el 24 de marzo. En algún momento se habló de poner como feriado el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos, pero queda casi fuera del ciclo lectivo. En los últimos años ya está dentro, pero casi al final. Entonces preferían el 24 de marzo, que está, aunque esté muy cercano al inicio del ciclo lectivo, está claramente dentro. Eh, pero personalmente también, ustedes saben las objeciones que tengo a las efemérides, yo creo que hay un costo pedagógico muy alto de abordar la historia reciente por vía de las efemérides, porque pareciera también que el 23 de marzo de 1976 había una democracia en Argentina que se quebró el 24, cuando en realidad cualquiera que haya vivido el 23 de marzo del 76 sabe que esto ya no podía llamarse democracia y que había una gran cantidad de muertes, desapariciones y torturas antes del 24 de marzo. También vuelve a poner el foco en lo episódico de la dictadura, como que ahí se inaugura y muchas veces se aborda una vez por semana, perdón, una semana por año este tema, y muy centrado en esos 8 años que fueron la dictadura, perdiendo de vista los años anteriores y posteriores. Entonces creo que ahí tenemos una serie de dificultades semejantes a las que tenemos con las efemérides tradicionales, con la carga que tienen estas fechas recientes, porque yo creo que uno de los problemas serios que tenemos con las efemérides tradicionales es que en muchas escuelas se trabajan las efemérides porque cada docente dice, ¿cómo no les voy a hablar de Belgrano? ¿Cómo no les voy a hablar de San Martín? Y entonces el currículo escolar se repite año a año porque cada docente piensa, no vaya a ser que yo no les hable y nadie les hable de esta fecha. Y después se pasa toda la escolaridad hablando de esas fechas. Si eso ocurre con San Martín y Belgrano, mucho más ocurre con el 24 de marzo y el 2 de abril, porque entonces muchos colegas dicen, no vaya a ser que nadie les hable de la dictadura, ¿cómo van a pasar por la salita de tres y no les hablamos de la dictadura? Y desde la salita de tres en el jardín hay actos del 24 de marzo. Tengo hijos e hijas pequeñas y he visto los actos de la salita de tres en las mejores escuelas públicas de la ciudad y sin embargo
uno se pregunta qué se puede hacer con estos temas que están metidos por vía de la efeméride y eso hace que en todos los niveles, en todos los, para todas las edades se trabajen de esta manera episódica. Y ahí la pregunta más didáctica, bueno, ¿a qué apunta este trabajo? A promover un conflicto cognitivo, a poder plantearnos, bueno, cómo fue posible el terrorismo de Estado, a qué se refiere el terrorismo de Estado, cómo es que en una sociedad aquellos mismos integrantes de la sociedad se transforman en represores y en asesinos de otros miembros de la misma sociedad, o un mensaje más simplificador y moralista, que es, hace 40 años hubo gente mala muy mala que atacó a gente buena muy buena y eso no tiene que volver a pasar. Eh, Cuando uno se pregunta qué se puede enseñar sobre esto a la salita de tres, yo creo que no es muy difícil pensar que se hace bastante arduo algún trabajo didáctico que no sea una fábula comprensible a los modos de pensamiento de una salita de tres. Y también el efecto es que si eso lo trabajamos en la salita de 3 y en la de 4 y en la de 5 cuando tienen una edad como para poder abordar la temática, ya están fuertemente formateados por esta manera de pensar. Entonces resulta difícil promover el pensamiento crítico después de que la misma institución promovió durante mucho tiempo una conclusión moral con poco fundamento informativo y crítico. Bueno, creo que eso es parte del problema. Como ahora algunos de los aportes que hicieron en el foro, que la verdad que fue un foro muy rico, de un modo también sorprendente. A veces nos pasa que en las clases posteriores al parcial hay menos presencia, menos inquietud, pero creo que el tema moviliza mucho y está bueno que así sea. Este, Francisco, Francisco citó a un personaje inexistente que es Ameso. En realidad el colega se llama Gonzalo de Amézola, pero como él lo había citado así, después varios citaron, dice Ameso y es Amézola. Eh, y bueno, él habla de generar un aprendizaje más significativo, que lleve a la reflexión y no a la mera asunción de que hubo gente mala haciendo cosas malas porque sí. A mí me parece que eso es una preocupación fundamental, ¿no? Es decir, salir de la idea de que hay gente mala, ¿no? Y nada más. Que obviamente que hay gente mala, que hay un cuestionamiento ético, pero ¿es eso el tipo de reflexión que queremos plantear o es algo un poco que va un poco más allá? Uno puede plantear, bueno, ¿alcanza con mancillar la estatua de Leopoldo II de Bélgica o tenemos que plantearnos cuáles fueron las condiciones sociohistóricas que hicieron posible que un genocida haga lo que hizo en el Congo africano? ¿Alcanza con denostar a Roca y a Videla y decir que es gente mala? ¿O tenemos que hacer un trabajo que vaya un poco más allá de esa personificación y moralización de la mirada hacia el pasado que lo vimos como rasgos del pensamiento infantil, ¿no? Eh, y él dice, se me hace difícil contextualizar cómo abordar puntualmente esta actividad. Y es cierto, eso es parte del problema, ¿no? Valentina dice, son contenidos que por el vínculo con un pasado tan cercano, que puede ser palpable, hasta la propia historia familiar, interpela de otra forma a los estudiantes y por ende permite acceder a muchas puertas de entrada a los temas. Habrá que pensar cómo abordarlos con criticidad. Son contenidos potentes para que les chiques piensen en la política, en los actores que intervienen, en el ejercicio de su ciudadanía y en sus derechos. Valeria dice, la importancia de la enseñanza de la historia reciente de la escuela es central en tanto puede contribuir a la formación de generaciones con más respeto por la democracia, la diversidad y la tolerancia. Sin embargo, creo que en este recorte de historia puede encontrarse mucho más permeado de las ideas personales de los profesores que otros momentos históricos. Sí, esto último lo quiero retomar, pero además fíjense cómo aparece desde los propósitos un sentido ético muy claro. Cuando estudiamos otros momentos del pasado, no tenemos un propósito tan centrado en que valoren algo, sino, bueno, queremos comprender, analizar, pero ya cuando el propósito está en que respeten y valoren la democracia, ahí hay un senderito que se abre rápidamente para que lo valorativo esté adelante de una mirada más crítica del pasado. Entonces creo que ahí tenemos que advertirlo. Ojo,
yo adhiero a esta idea de que el propósito es ese, pero la pregunta es cómo hacemos para que no nos tape, como decía, como es la propia sombra que tapa las posibilidades de iluminar nuestro objeto de enseñanza, ¿no? María Cristina plantea, pensaría en el presente qué atropellos a los derechos humanos básicos podemos observar. Siempre escuchamos que el propósito es que los alumnos sean críticos y reflexivos y las noticias pueden ser un buen insumo de trabajo para ello. Creo que también María Cristina está advirtiendo acá que el abordaje del pasado reciente es una muy buena herramienta para educar a la ciudadanía, pero también es un arma de doble filo, porque nos puede llevar a pensar que lo único que importa del pasado reciente es lo que pasó hace 40 años. Y vuelvo a la imagen que ponía en la primera diapositiva de el 2001, y uno puede pensar, y los piquetes de los años 90, y las desapariciones de Luciano Arruga, o de Julio López, las violaciones a los derechos humanos en los últimos años no son parte también de la historia reciente. Las violaciones a los derechos humanos en democracia son una enorme cantidad de violaciones. ¿No sirve también ese pasado reciente para, de alguna manera, taponar el abordaje de procesos posteriores o anteriores? Entonces creo que ahí hay una pregunta para hacernos. Y no es una pregunta retórica, es una pregunta que hago para pensar de verdad, ¿no? María también plantea, creo que se valoran los propósitos socioidentitarios en relación a la construcción de una mirada común sobre el pasado. Ahí comparto esta idea, ¿no? En ese contrapunto entre historia y memoria, una pregunta para hacernos es, ¿deberíamos tener todos una única visión del pasado, una visión compartida del pasado? La respuesta que se daba Bartolomé Mitre es sí. O sea, vamos a poder formar una sociedad cuando tengamos una visión homogénea de lo que pasó en las décadas anteriores. Y él eligió a Belgrano y San Martín como personajes que podían aglutinar una mirada común del pasado. Dejó de lado otros personajes que eran para él muy relevantes, como Moreno, Rivadavia, porque iban a ser muy difíciles de adoptar por ciertos lugares del país, porque habían sido jefes de partido, de facción. Y tuvo también que elegir un gran Voldemort, el malo de la historia, que fue Rosas, en algún lugar también Artigas, pero sobre todo Rosas, el gran Voldemort que no se podía nombrar y que había sido lo peor que nos había ocurrido en el pasado. Eh, Esa construcción del pasado de Mitre lleva unos cuantos años después a la reacción del revisionismo histórico que empieza a saldar cuentas con los caudillos, con Rosas, con otros personajes y a cuestionar esa mirada tan dualista que había planteado Mitre originalmente. Y muchas veces me pregunto, bueno, ¿tenemos que tener una mirada común sobre el pasado reciente? ¿No hay en esta actitud de homogeneizar y abroquelar las miradas un riesgo muy fuerte de pensar que tenemos que pensar todos lo mismo sobre el pasado y que al diluir las diferencias, no estamos también dejando abierto que en algún momento aparezcan generaciones que digan basta de mostrarnos de una manera tan burda y tan simplificada el pasado reciente? Entonces yo creo que acá vale la pena plantearnos la pregunta sobre los propósitos socioidentitarios en el sentido de que si nosotros abordamos con la misma mecánica este pasado, la distancia que hay entre Videla y nosotros es la misma que había entre Belgrano y Mitre cuando él escribió su historia, ¿eh? Entonces, alrededor de 40 años. Entonces, estoy pensando en cuáles son los efectos de tener un propósito u otro, ¿no? Y sigue María planteándose estas preguntas, ¿no? Según el artículo, los estudiantes consideran legítimo el reclamo de Malvinas, pero presentan un nivel argumentativo pobre. A mi modo de ver, los propósitos socioidentitarios logran una mayor eficacia en la enseñanza de la historia reciente que los cognitivos disciplinares. En relación a esto, creo que tengo algunas preguntas puntuales. Cuando hablamos de construir un pensamiento crítico, ¿se refiere también ahí a un propósito identitario? Yo creo que ahí contamos con la ambigüedad del término crítico, porque en la mayor parte de los casos, creo que cuando un docente o muchos colegas plantean la idea de estoy educando, yo quiero un estudiante crítico o quiero fomentar el pensamiento crítico, se refiere a un estudiante que piense más o menos como yo. Como yo soy muy crítico y yo soy
muy revolucionario, muy de izquierda, muy de avanzada, muy lo que sea. Entonces, quiero que los estudiantes piensen como yo pienso. Y lo veo también en varios aportes en el foro, ¿no? Esta idea de cómo puede ser que no se hable de imperialismo. Digo, por qué no toda la gente piensa como yo? Y yo creo que es una preocupación que nos nace y que tiene un fundamento subjetivo. Pero me parece también que no es eso, por lo menos en mi caso, lo que me preocupa cuando hablo de criticidad. Cuando hablo de criticidad hablo de esto que plantea María, ¿por qué son tan pobres los argumentos? Y la pregunta sobre Malvinas es, por ejemplo, un tema clave. Si uno piensa una mirada crítica sobre Malvinas sería poder someter a crítica la variedad de argumentos que hay sobre Malvinas, poder analizar críticamente los argumentos ingleses, los argumentos isleños, los argumentos argentinos, los argumentos de otros que puedan estar interesados, analizar las diferentes posiciones y ver su validez o su poca sustentabilidad, pero siempre con un ejercicio de análisis crítico, que es lo propio de las ciencias sociales. Ahora, si el propósito es que todo el grupo de estudiantes esté convencido de que las Malvinas son argentinas, y se hace un poco innecesario ese ejercicio crítico o empieza deforme, porque ya vamos a ver, bueno, vamos a criticar todos los argumentos del otro lado y vamos a reivindicar todos los argumentos del propio. Entonces ahí creo que lo socioidentitario obtura o de alguna manera vulnera las posibilidades de un abordaje de lo que llamo crítico, que es precisamente el tomar todas las herramientas de criticidad que proveen las ciencias sociales para abordar un problema. Ahora, ¿sería posible? Yo creo que sí, sería posible en el sentido de, sin desmerecer que tenemos una posición como sociedad, suspender el juicio y decir, bueno, yo trato de meterme acá y hacerme las preguntas. Es también lo que hace muchas veces un historiador de la historia reciente, que es, bueno, yo tengo que hacer un ejercicio de trabajo sobre mis propias emociones, sobre mis propios posicionamientos y tratar de entender la lógica desde la cual opera el otro. Y eso es un desafío grande propio de cualquier investigador. Entonces creo que necesitamos llevar al aula un poco más de esa actitud que María está preocupada por tomar. Bueno, Juan José aporta la misma línea y aporta algunos recursos audiovisuales muy interesantes. Rocío también habla de la canción Dinosaurios de Charlie, creo que es un muy buen recurso para trabajar. Juliana dice, me parece sumamente interesante la importancia que otorga a los gobiernos a incluir la historia reciente como primordial en los contenidos de las ciencias sociales, dando cuenta de una mirada que apunta a que los estudiantes puedan tomar una posición crítica del tema a partir del uso de diferentes fuentes históricas, sobre todo de fuentes orales, como así teniendo en cuenta la baja probabilidad que adquieran cierto conocimiento desde el primer espacio de sociabilización, que es su entorno familiar. Bien, dos cosas sobre esto. Una, yo no estoy muy acostumbrado a ser oficialista, entonces siempre más bien tengo sospechas de por qué a un gobierno le conviene tanto que un tema esté en la escuela, ¿no? Entonces, incluso frente a gobiernos que me resultan más amigables, siempre me sale como un costadito anarquista de preguntarme cuál es el interés institucional en fomentar tanto una posición. Pero me parece más en el segundo tramo de la frase esto de que no van a adquirir un conocimiento en el espacio familiar. Alguien lo planteaba antes, creo que Valentina, que no es tan así, al revés, es uno de los contenidos sobre los cuales hay más influencia de las familias en cada estudiante, porque hay una memoria familiar de los procesos del pasado reciente. Aquel que estuvo desaparecido, que tuvo un primo desaparecido, que estuvo detenido un tiempo, o aquel que tenía un familiar que era de las Fuerzas Armadas, o aquel que tuvo que cerrar la fábrica por Martínez de Oso, por el Sigot. Entonces, lo que hay es un trabajo donde fluyen en la escuela un montón de memorias no siempre convergentes, ¿no? Y Belén lo dijo, creo que es el práctico de Lucía, pero Belén lo dijo en el práctico. A ella le tocó tener en la misma aula a un familiar de Videla y un familiar de un desaparecido. Y había que trabajar en el aula con esas memorias familiares tan contradictorias, ¿no? Eh, Nicolás plantea mantener la memoria viva es imprescindible, pero me animo a agregar que no alcanza, debemos ir más lejos para que los estudiantes no desvinculen la guerra de Malvinas con la dictadura, que no pase desapercibido el imperialismo estadounidense en América Latina, ya que son elementos centrales de la última dictadura, así como también lo fue la intervención eclesiástica y cívico-empresarial. Yo concuerdo totalmente con esta mirada del pasado, no con esta mirada didáctica, es decir,
Yo estoy convencido de todo esto en términos del contenido, pero lo que me importa no es que los estudiantes piensen como yo pienso, lo que quiero es que piensen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo garantizamos una mirada de proceso que incluso pueda llevar a juicios de valoración que no sean exactamente los míos? Donde esa presencia no sea exactamente la que yo pongo cuando miro ese pasado, sino que sea la que ellos puedan argumentar, ¿no? Y creo que ahí hay que reconocer la legitimidad de las voces de cada estudiante, de ir construyendo una mirada propia sobre el pasado, ¿no? Personalmente creo que no tenemos que homogeneizar y barrer las diferencias en esa mirada sobre el pasado. Y lo veo también en el debate que propone Nicolás, ¿no? Dice, vamos a debatir con algunas preguntas. ¿Qué fue el Plan Cóndor? ¿Qué creen que representa los juicios de los represores y dictadores en términos simbólicos? ¿Por qué creen que hay gente que la llama dictadura cívico-eclesiástica militar? Y yo me pregunto, Nicolás, ¿de verdad te parece que va a haber un debate con qué es el Plan Cóndor? Es una pregunta casi de o tenés la información o no tenés la información, ¿no? Y me parece que las otras preguntas están un poquito tironeando en función de una posición. Entonces, insisto, compartiendo la visión sobre el pasado, me preocupa más bien la pregunta sobre los posicionamientos de legitimidad en el espacio del aula, ¿no? Y entonces me parece que habría que pensar, bueno, en lo que seguís poniendo en el aporte sobre el apagón de Ledesma, me parece que hay otras preguntas, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que una sociedad que había votado a un intendente, poco tiempo después, cuando el intendente desaparece, no diga nada? Y que solo quede la mujer dando vueltas a la plaza sola, como única forma de resistencia, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que poder entrar por algo bastante más sutil, más pequeño y que permita pensar. Y en todo caso, después podemos ver si pensamos parecido o no sobre eso, ¿no? Vamos a retomar después la cuestión sobre lo que llaman Carnaval y la Ramendi, las polifonías en este tema. Pero bueno, después lo tomamos. Natalia plantea, me fue difícil pensar una actividad con testimonios de mi experiencia escolar. No recuerdo haber trabajado alguna vez con este recurso. Muy buena esta idea de qué recurso nos queda de mi propia experiencia y los que no. Y acá yo creo que también hay otro tema más grave, que es que muchas veces la historia no se analiza con testimonios, cuando en realidad historias, no solo la reciente, sino del pasado, se puede analizar con testimonios de alguien que fue soldado del ejército de San Martín o de Belgrano, de alguien que fue, qué sé yo, tomar las memorias de Saavedra, la autobiografía de Belgrano, las memorias que escribió Manuel Moreno sobre su hermano Mariano, y uno, me parece que el testimonio es una buena vía para poder problematizar antes de llegar a un texto más explicativo. Y además en este caso lo que tenemos como riqueza fuerte es mucho material audiovisual. Ustedes tienen el texto, los que trabajamos en el foro son fragmentos del texto de Carnaval y Larramendi donde está el testimonio escrito, pero en realidad ese material está disponible en forma audiovisual y es muy potente trabajar con eso. No tenemos el testimonio audiovisual de Güemes, pero sí lo tenemos de este periodo, ¿no? Em, Melina dice, la enseñanza de la historia reciente permite que los chicos tomen conciencia de los procesos que se vivieron antes de su nacimiento, pero no tan lejano en el tiempo, y puedan tomar conciencia de los efectos y consecuencias que esos procesos tuvieron en el largo plazo para la sociedad en donde ellos viven y en el mundo en general, como en el caso del Holocausto. Acuerdo, también me planteo por qué solo esos dos y no otros. Pamela, acá dice que le parece un propósito importante reflexionar sobre cómo nuestra sociedad construye relatos sobre el pasado reciente, relatos que constituyen representaciones colectivas. Me pareció muy rico esta idea, ¿no? De poder pensar no solo en el contenido, sino en cómo se construyen esos relatos que dan cuenta de cierto contenido, ¿no? Em, ¿Qué más? Juliana dice, estudiar el pasado reciente es necesario para entender los aspectos del presente, entender qué han hecho de nosotros, una frase muy de Sartre, profundizar se vuelve una tarea compleja cuando ese pasado es un pasado doloroso, como lo fue la última dictadura cívico-militar y todo el terror que emanaron sobre la sociedad. Eso lo recupera después, lo voy a tomar de alguien más que lo planteaba, que es Julia, dice... Algo que sucede con muchos testimonios específicamente, pero no exclusivamente los de esta época, es que pueden ser muy crudos y herir susceptibilidades. Es cierto.
A ver, mi experiencia en el aula con estos temas es que por un lado hay cierto morbo, sobre todo en preadolescentes y adolescentes, donde lo escabroso les gusta, les atrae, ¿no? Incluso cuando hay testigos que van directamente al aula, que yo he estado en grupos con Juan Cabandier y dando testimonio, pero también ex detenidos desaparecidos, más de Plaza de Mayo, y los chicos preguntan, ¿y te torturaron? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo te sentías? Como que esa cuestión más, más morbosa está presente, y yo creo que no es algo que haya que estimular desde el punto de vista educativo. Y las susceptibilidades sobre todo se pueden herir en el entorno familiar, ¿no? Cuando después esto repercute y las familias dicen, che, ¿qué estuvieron dando en la escuela sobre esto? Entonces me parece que esta pregunta que se hace Julia es una pregunta didáctica, es una pregunta que está metida en, bueno, ¿qué de esto es legítimo que llevemos al aula y qué no? Y ella un poco se defiende como diciendo, a ver, no es que estoy diciendo no podemos trabajar ese tema, pero está bien que te lo plantees porque es una pregunta relevante. Me pasa también, por ejemplo, en nivel inicial o en primer ciclo, muchas veces trabajando con docentes dicen, no, no leamos tal cuento porque se muere la mamá, porque tiene una parte muy triste y hay mucho recaudo. Pero después cuando llega el 24 de marzo dicen, y secuestraban a los chicos y los separaban de los padres y de las madres. Digo, a ver, ¿por qué tanto recaudo con un cuento y tanta crudeza para expresar todo lo que fue el terrorismo de Estado? Entonces creo que es una pregunta pertinente la que se hace Julia ahí. Amparo dice, el propósito de la enseñanza puede tener de distanciarse de un sentido común o del plano de las opiniones o lo afectivo para revisarlo de manera crítica, estoy de acuerdo, y se hace una pregunta interesante desde el punto de vista didáctico, ¿qué pista nos dan los testimonios sobre la reacción de la gente frente a los sucesos que ocurrían en ese momento? Florencia dice, me parece interesante ver que el resultado de esta educación sobre el pasado reciente da lugar a una visión de los hechos como un proceso, aunque algunos datos queden descolocados o descontextualizados, como el caso de la Guerra de Malvinas, desprendido de la dictadura. Yo no lo veo tan así, lo veo más, me parece que el artículo da cuenta de que hay una mirada demasiado episódica, ¿no? Cuando se presentó ese informe del que da cuenta el artículo periodístico, se lo presentaba como un éxito, la escuela está logrando la enseñanza, y yo lo miraba y digo, sí, pero está ofreciendo una enseñanza bastante deforme, que es una enseñanza episódica, ¿no? Como esto que planteas, de Malvinas desprendido de la dictadura, o de tratar de explicar la dictadura solo entre el 76 y el 83, sin abarcar 20 años antes y 10 años después, como para poder entender una mirada de proceso, ¿no? Creo que eso es una preocupación que compartimos. Tomás también dice, me preocupa que siendo alumnos de último año de secundaria sigan teniendo tanto peso versiones simplistas, como demuestra la escasa mención de responsables no militares de la dictadura o del imperialismo en la cuestión de Malvinas. Bueno, tomo acá también lo que le había planteado antes a... que se me fue a Nicolás sobre, bueno, una cosa es la posición ideológica y política de uno y otra es la que tienen los estudiantes, pero además tampoco supongamos que los conocimientos previos y los discursos familiares son tan fáciles de modificar. Lo hemos visto, no es que vamos a trabajar mucho un tema y ya los chicos que antes pensaban una cosa ahora van a pensar otra. No es verdad, vamos a seguir en diálogo sobre esto y hay muchas voces que intervienen y hay una reflexión propia y una construcción de posicionamientos propios. Entonces, comparto la preocupación, pero no me escandaliza que tengan esas visiones. Al revés, nos viene pasando que lo importante es poder promover el debate, la reflexión crítica y hacer un aporte. Y ese aporte va a ir a un magma un poquito más complejo y dinámico del pensamiento de cada sujeto. Así que digo esto también porque a veces uno se escandaliza cuando ve opinión de los estudiantes y creo que ese escándalo tenemos que trabajarlo pedagógicamente. Es preferible que esas opiniones estén en el espacio público del aula y nos permitan trabajar sobre ellas. Bueno, avanzo entonces con los otros dos textos que tenemos que trabajar, que de alguna manera nos van a aportar elementos para seguir pensando esto, que, insisto, fue un foro riquísimo con un montón de aportes, y cuando hago comentarios sobre cada uno es solo para seguir pensando, para enriquecer esto que estamos produciendo colectivamente. Plantean Carnovale y Larramendi, autoras que nos resultan familiares porque leímos el material sobre historia oral, y esa historia oral, recuerdan que les conté que lo había
había intervenido Vera Carnovale como especialista en historia oral porque ella trabaja sobre la historia del PRT-ERP, y entonces ha hecho buena parte de las entrevistas con las que trabajaron. Ellas dicen, el pasado reciente es actualmente fuente de conflictos políticos porque es un pasado presente. En otras palabras, se trata de un ciclo aún no cerrado, y no nos referimos aquí a las disputas por su significación, nos referimos a ciertas formas de perpetuación, crímenes que aún no han sido juzgados, jóvenes que fueron apropiados cuando niños y cuya identidad hoy continúa siendo adulterada, miles de cuerpos que no han podido ser sepultados, seres queridos que siguen buscando, datos que siguen faltando, pactos de silencio que obturan la acción de la justicia. Es decir, que hay un montón de ramificaciones en el presente donde ese pasado no está cerrado. No solo no está cerrado en cuanto a juicios de valor, no está cerrado en cuanto a los hechos, porque están todavía abiertos esos hechos. Ellas plantean 4 relatos formadores de memoria, es decir, cuáles son, si nosotros leemos lo que dice nuestro grupo de estudiantes en el aula y lo que circula como mirada acerca de ese pasado de la dictadura militar, ellas plantean, no es que lo plantean de forma original este artículo, sino que compilan de otros trabajos previos, 4 relatos formadores de memoria que creo que son útiles como para poder ubicar esos relatos que circulan en el ámbito escolar, ¿no? Por un lado, la teoría de la guerra sucia, que es el relato que uno puede encontrar en la autoamnistía que se da la dictadura militar en el año 83, a mediados del 83, antes de las elecciones democráticas, hacen una ley de autoamnistía y plantean un documento audiovisual que presenta la televisión explicando lo que había pasado, ¿no? Como empieza ahí ya la necesidad de dar cuenta de lo que había pasado porque veían que estaba creciendo enormemente el reclamo del movimiento de defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se plantea la teoría de la guerra sucia? Esta es una nación occidental y cristiana, como que esencialmente la Argentina es una nación occidental y cristiana, amenazada por la subversión y el terrorismo que venían de afuera. Antes, las guerras tradicionales eran entre los de este lado y los del lado contrario. Entonces, nosotros nos distinguimos porque todos los que nacimos acá luchamos contra todos los que nacieron allá. En cambio, en las guerras contemporáneas, el enemigo se infiltra, se mete adentro. Y entonces, a eso llamaban subversión, y la herramienta que utilizaron fue el terrorismo, no dar batalla abierta, sino meterse en la vida cotidiana de las familias, ¿no? Toda guerra tiene efectos indeseados, y en este caso, como el modo de llevar adelante la guerra del enemigo era un modo que se metía en los barrios y en las viviendas de las familias, fue necesario también responder con una guerra sucia, como lo llamó el mismo gobierno militar, utilizando mecanismos extraconvencionales, porque era el modo de responder al terrorismo. Ahí hay una autojustificación del terrorismo, y es una de las memorias que perdura cada vez más deshilachada y solo reivindicada por sectores ultramontanos vinculados a las Fuerzas Armadas. Pero es el primer discurso que dio sobre sí misma la dictadura. Un segundo relato formador de memoria, que el artículo da por finalizado, y yo creo que está más vivo de lo que el artículo plantea, es lo que se llama la teoría de los 2 demonios. Eh, Durante mucho tiempo se planteó que esta teoría es la que se expresa en el prólogo al Nunca Más del año 85. Sin embargo, algunas investigaciones posteriores de Marina Franco, de Florencia Levín, plantearon que esta cuestión de los 2 demonios ya estaba presente en los discursos periodísticos de la primera mitad de los años 70, cuando hay un contrapunto entre las organizaciones armadas y la represión muy fuerte, y empieza a haber un discurso que lo que plantea es que la sociedad argentina está inerme entre 2 fuegos, y la sociedad argentina que está se ve encerrada entre el extremismo de derecha y el extremismo de izquierda, y se enfrentan ambos repudiables, que dejaron a la sociedad sin posibilidades de dar respuesta, ¿no? Eh, ese discurso se sistematiza en el prólogo del Nunca Más, aunque hay que reconocer que también en ese prólogo se dice
digamos, el volumen y el carácter de uno y otro no son equiparables. ¿Eh? Dice, bueno, uno es infinitamente superior al otro porque está ubicado en el Estado y toma las Fuerzas Armadas, pero sí plantea que la sociedad está un poco atrapada entre dos fuegos. Lo que es llamativo es que esa teoría de los demonios desconoce que tanto las organizaciones armadas como los represores salieron de la misma sociedad. Entonces plantean una sociedad como si fuera ajena a esto que ha pasado. Un tercer discurso aparece también en los años 80 y que lo llevan adelante buena parte de los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Piensen también que hubo un proceso eh, pedagógico, si se quiere, de cómo las madres y abuelas fueron posicionándose. Si uno ve videos durante la dictadura, muchos plantean, yo solo quiero saber dónde está mi hijo, si lo tienen preso que me digan, no estoy pidiendo que lo liberen, este, o si hizo algo que lo juzguen, pero que me digan qué pasó. Eh, digamos, posiciones mucho más blandas, menos críticas que las que tuvieron mucho más recientemente, ¿no? Incluso de algunas de las madres y abuelas que después fueron más extremas en sus reclamos, ¿no? Muchas apostaban a tener algún amigo en el ejército y a tratar de ver qué pasaba con su hijo o su hija. Recuerdo el relato de una madre que decía, a mí lo que me preocupaba es que estaba embarazada, y entonces cuando saliera nos iba a costar conseguir cama en un sanatorio, porque seguramente le iban a liberar. Y entonces, bueno, esas familias que iban teniendo una visión primero y que en muchos casos además no comprendían ni avalaban la militancia política de sus hijas, de sus hijos, y que en algunos casos habían cortado lazo en los años previos. En los años 80 básicamente lo que planteaban era que se juzgue a los responsables. Y en muchos casos, en el contexto del juicio, también la estrategia de la fiscalía era: no vamos a hablar de las militancias de las víctimas. Acá lo que hubo fueron víctimas, víctimas del terrorismo, víctimas de la represión. Y cuando la defensa de las juntas militares planteaba, bueno, pero ¿a qué se dedicó? ¿Cuál es la militancia política que tenía su hijo, su hija, o la persona que fue secuestrada, o usted cuando fue secuestrado? Decía, me niego a hablar de eso, ¿no? Es decir, durante los años 80 muchos organismos y la fiscalía planteaban un relato que planteara acá lo que hubo fueron solo víctimas, y lo que hubo también, la participación política previa, hay que sacarla de lado. Lo que hay son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso fue una producción fuerte que de alguna manera coexistía con esta teoría de los dos demonios en los años 80, pero que fue fuertemente cuestionada desde mediados de los años 90, sobre todo cuando aparece la agrupación Hijos, que se hace pública en el 96, cuando se cumplen 20 años del golpe de Estado. Y la agrupación Hijos lo que hace es reivindicar, dice, bueno, nosotros no solo reivindicamos a nuestros padres y nuestras madres que fueron secuestrados por lo que les hicieron, sino por lo que ellos y ellas habían hecho antes, por lo que habían hecho cuando estaban vivos. Y entonces quieren recuperar las banderas de lucha de sus padres y madres. Y empieza a haber una memoria militante de decir, yo quiero reivindicar aquello que él llevaba o que ella llevaba adelante como bandera de lucha. Esto estaba presente también en algunas organizaciones, por ejemplo, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Era ya desde el nombre un posicionamiento que trataba de mantener la politización de este proceso, pero Hijos lo lleva al extremo y también hace que buena parte de madres y abuelas se vuelque también un posicionamiento de reivindicación de las vidas de militantes más que de las muertes que habían sufrido. Pero entonces uno puede ver acá 4 relatos diferentes que han estado presentes desde principios de los años 80 en adelante y que de alguna manera se articulan en los discursos sociales que hay entre nosotros. Puede haber también cruces entre ellos y articulaciones raras, novedosas, pero uno lo puede encontrar como 4 estructuras discursivas medianamente estables. Ahora, cuando vamos a la escuela, ¿qué encontramos en la escuela? Eh,
Por un lado, que hay una memoria oficial que empieza a haber, sobre todo en las últimas 2 décadas, una preocupación por construir una memoria oficial de la dictadura. Una memoria oficial que cambia según los avatares políticos del presente, porque durante los años del macrismo también se intentó plantear otra mirada sobre el pasado o sobre todo tratar de mitigar la presencia de estos contenidos en las escuelas. Y creo que ese efecto también era posible porque había cierto sector de la sociedad que entendía que el gobierno kirchnerista hacía un uso indebido de ese pasado reciente para justificar posicionamientos políticos, ideológicos del presente. Y entonces buena parte de lo que se llamó periodísticamente la grieta estaba avalado también por una mirada sobre el pasado reciente, ¿no? Eh, y en muchos casos es llamativo porque los cuestionamientos a esa memoria oficial no venían solo de sectores vinculados a la guerra sucia y al sectores militares, sino también de aquellos que habían estado, que habían sido parte de los organismos de derechos humanos y la defensa, ¿no? Estoy pensando en Madeleine Orrigini Azú, Graciela Fernández Mejide, sectores que no acordaban con la visión del pasado que proponía el gobierno kirchnerista y hasta avalaban bastante lo que planteaba el macrismo. Entonces uno puede decir, bueno, como hipótesis, que en los años 80 campeaba el silencio. Había un poco, entre otras cosas, porque también era, si ahora nos resulta escabroso meternos con esos temas, en los 80 yo era maestro en los 80, era particularmente escabroso porque estábamos, a ver, los hijos de detenidos desaparecidos estaban en las escuelas y yo tuve varios hijos que tenían su papá o su mamá desaparecido y además también la tortura estaba muy cerquita, era algo que había pasado recién. Recuerdo en esos años salió la película eh, La noche de los lápices y yo tardé unos cuantos años en verla porque hablaba de mi propia generación, era como demasiado fuerte para verla. Ahora uno la ve casi como una película liviana comparado con un montón de otras producciones recientes, pero en los 80 predominaba el silencio, no había memoria, sí había fuera de las aulas un reclamo de hay que juzgar a los militares por lo que pasó y sobre todo predominaba la crítica al gobierno que había llevado adelante la dictadura, es decir, a la crisis económica, a la corrupción, etcétera. En los 90 avanzó la teoría de los dos demonios en la enseñanza, empieza a aparecer más en el aula y parecía, bueno, esta mirada dual, con un costado moralista y apolitizante, que es propio también de los años 90, donde los derechos humanos campeaban por encima de las ideologías. Recuerden que hablamos de esto en el teórico 10, donde hablamos de la construcción de ciudadanía y cómo los derechos humanos llegan al currículum. Mientras que desde el 2003 en adelante empiezan a producirse textos desde la producción oficial más vinculados a las memorias militantes, ¿no? Y a una reivindicación de ese pasado militante. Eh, y acá también otra cuestión que aparece en los últimos 20 años son las efemérides anuales con una condena moral, con un fundamento crítico diverso, ¿no? Algunos con mucha lectura y estudio y otros que no. Y cuando digo algunos con mucha lectura y estudio, porque algunos colegas también plantean que lo único que hay que estudiar en la escuela es la última dictadura cívico, eclesiástico, militar, como dicen algunos de ustedes. Sí, yo en general hablo de dictadura cívico-militar, porque lo eclesiástico también lo pongo ahí, pero es cierto que hay que analizar fuertemente ese componente. Y entonces, ¿cómo asumir desde la escuela una enseñanza sobre cuestiones tan abiertas y tan maleables en el debate político contemporáneo? ¿Puede la escuela postularse neutra o apolítica? Vimos también en el teórico 10 que no, que la neutralidad es imposible e indeseable, pero al mismo tiempo la no neutralidad, la beligerancia absoluta también es indeseable, en el sentido de que tomar posición sobre todo implicaría meternos en un terreno donde no es legítimo que nos metamos, ¿no? Y ahí hubo algún momento donde la escuela estaba como atrapada por el deber de memoria y yo creo que necesitamos pensar una posición no, no media, sino una posición un poco más de un posicionamiento crítico más fuerte, de plantear cómo trabajamos la historia reciente, pero garantizando las condiciones de posibilidad de un trabajo pedagógico en el aula, ¿no?
Acá nos vamos a meter con otro trabajo que es el de María Paula González, una colega de la Universidad General Sarmiento, y trabajamos sobre textos de ella en la unidad uno. Y en ese texto también ella, no, en otro texto, un artículo, ella toma cómo es el trabajo que hace un docente en una escuela bonaerense en la actualidad. Primero reseña algo que me parece importante tomar, que es que la ley de educación en Argentina ya incluye esto como contenido. Hay un montón de cosas que no son contenidos, pero plantea, bueno, contenido previsto, el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado con el objeto de generar en los alumnos y las alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Fíjense que la ley plantea que esto es un contenido indiscutible, tiene que estar en la escuela. Los NAP, que ya los hemos mencionado, los núcleos de aprendizaje prioritario, que establecen como listados de contenidos mínimos que tiene que haber en todo el país, hablan del conocimiento de las características del terrorismo de Estado implementado en la Argentina por la dictadura militar de 1976-1983 y de su relación con la Guerra Fría y la aplicación de un modelo económico y social neoliberal. Y también plantean la comprensión del golpe cívico-militar de 1976 y el terrorismo de Estado como un plan sistemático para destruir a las organizaciones populares y disciplinar a la sociedad, creando las condiciones de implementación del modelo económico neoliberal. Yo creo que tenemos tres formulaciones y que es interesante analizar las tres, porque me parece que la primera está muy centrada en construir una única memoria colectiva. Y entonces, más allá de que adhiero a que esto sea un contenido escolar y que es relevante, me preocupa un poco que esté ligado a miremos el pasado reciente para garantizar la continuidad de la democracia actual, ¿no? Y creo que hay poco de meterse en el análisis de esos procesos. Creo que es más lograda la formulación segunda, ¿no? La de conocer las características del terrorismo de Estado y de su relación con la Guerra Fría y la aplicación de un modelo económico y social neoliberal. Me parece que es como más potente, creo que también ahí hay una sutileza técnica de cómo están formulados los contenidos. Mientras que en el tercer caso ya hay una orientación valorativa más fuerte y un posicionamiento que uno dice, bueno, está dejando poco margen para que haya otras lecturas sobre ese momento, ¿no? Pero me parece interesante mirar esas tres formulaciones y las fechas en que fueron aprobadas y quiénes las aprobaron. La ley es fruto de un discurso de asamblea, ¿no? En el Congreso, mientras que los otros son documentos del Ministerio de Educación. A partir de esto, María Paula González plantea el estudio del caso de un docente del conurbano bonaerense que trabaja en una institución escolar que alienta el tratamiento de la última dictadura. Es decir, uno puede encontrarse en escuelas que están más cómodas o menos cómodas con el trabajo sobre la última dictadura. En este caso sí, una escuela que adhiere y que acompaña el trabajo de un docente, que le parece muy bien que esté trabajando sobre estos temas, que él además tiene formación actualizada, es decir, es alguien que ha estudiado historia reciente, no es que solo lee los diarios mira la televisión y que utiliza variedad de recursos. Bueno, cuando tiene esas condiciones, ¿qué hace un docente? ¿Qué puede hacer? Y acá dice, cuando las condiciones favorecen el trabajo del docente, ¿qué materiales trabaja? ¿Qué textos introduces? ¿Qué lecturas propone? Yo pongo acá en esta diapositiva la grilla que ella plantea en su artículo, pero se puede ver en cada clase, fíjense que fueron 5 clases, el tipo de trabajo que hizo, con qué trabajó, las guías de preguntas, y uno puede ver una enseñanza bastante tradicional, si se quiere, pero con recursos novedosos y bastante potentes, ¿no? No es que ni yo ni María Paula González planteamos esto como modelo a seguir, pero sí como una experiencia real. Y entonces está bueno que varias de las cosas que cada uno y cada una de ustedes fueron planteando como recursos, como utilización de los testimonios, etcétera, también lo confronten con, bueno, ¿cómo se puede armar esto en un recorrido de trabajo, ¿no? Y acá tenemos un recorrido posible. Me llamaba la atención trabajar con La República Perdida 2, que es una película producida en el año 86, con un contexto muy de la teoría de los dos demonios, entonces me llamó la atención que volviera sobre eso. Sí es más interesante otros materiales como Por qué vuelve a los 70 de Federico Lorenz. Este, mm, Bien, hay bastantes materiales como para analizar las decisiones que ha tomado este docente. Volviendo al texto de Carnovale y Larramendi, ellas plantean algunas cuestiones que me parecen criterios importantes.
eh, la consigna que les plantearon Belén y Lucía decía, bueno, ¿qué harían con estos testimonios? ¿Cuáles les interesan más? A mí me parece, sobre todo, particularmente potente el contrapunto entre el testimonio 1 y el 4, creo que era, o el 5, el uno y el 5, porque muestran dos costados, ¿no? Muy fuertes. Y creo que habría que trabajar con variedad de testimonios. Digo que muestran dos costados porque por un lado uno lee el primer testimonio y dice, pero qué turro todos los vecinos que dejaron de saludar a esta gente porque tenían un familiar desaparecido, ¿cómo puede ser que todos lo avalaban? Y cuando lee el testimonio 5 dice, en realidad todos sospechábamos de todos y además pensamos que si nos acercábamos a otro podríamos estar poniéndolo en riesgo, con lo cual uno dice, entonces el no saludo podía tener otras lecturas, ¿no? Me parece que es muy rico como complemento y que ahí hay una tensión que nos permitiría problematizar cómo serían las relaciones en la vida cotidiana de la gente, de la sociedad, durante el terrorismo de Estado. Lo que ellas plantean como criterios es avanzar hacia una historia de proceso y no de meros acontecimientos, ¿no? Superar la mera descripción y preguntarse sobre las condiciones de posibilidad del terrorismo de Estado. Esa es la gran pregunta que se hace un historiador de la historia reciente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo fue posible el terrorismo de Estado en la Argentina? En general le escapan a la pregunta por qué ocurrió, porque el plantearse un por qué implicaría que es posible dar una respuesta de por qué y que dadas tales condiciones corresponde que ocurra terrorismo de Estado. Entonces dice, bueno, ¿cómo fue posible? ¿No? ¿Cuáles fueron las condiciones? Y esas condiciones implican, por un lado, agrandar un poco la escala temporal y en general se van por lo menos al año 55 y los bombardeos a la Plaza de Mayo como para arrancar desde ahí con la violencia, ¿eh? Y quizá incluso bastante más atrás también, ¿no? Pero el siglo XX es un siglo que está atravesado por las violencias. En la escuela, en general, nos tocan varios años trabajar desde la campaña del desierto de Roca y desde ahí ver el primer ejercicio que lleva adelante el ejército a partir de la organización del Estado Nacional, que es la campaña del desierto y que ya anticipa buena parte de los posicionamientos posteriores del ejército, por ejemplo, frente a la dictadura militar, ¿no? Durante la dictadura militar. Y entonces, superar la mera descripción, aunque yo creo que la descripción es relevante, partir de una descripción y hacer, en general con las escuelas que asesoro, cuando arrancamos en marzo, hacemos una descripción fuerte de qué fue el terrorismo de Estado, qué cosas ocurrieron, para después plantearnos, ¿y cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que en una misma sociedad se generaran aquellos que iban a reprimir y aquellos que iban a ser reprimidos, violentados, secuestrados, muertos, ¿no? No solo estudiar qué pasó, sino cómo fue relatado por los distintos actores en ese momento. Y entonces ahí aparecen estos testimonios que son relevantes. También es interesante el testimonio de Claudio Tamburrini, creo que es el tercero, que habla de cuando él fue detenido en la mansión Seré. El testimonio de Claudio era arquero del Club Almagro, estuvo secuestrado y fue de los poquitos casos en que lograron escaparse de un centro clandestino, y él fue también asesor de la película Crónica de una fuga. El personaje de Claudio es el que hacía Rodrigo de la Serna, ¿no? Y Claudio Tamburrini fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y Letras porque cada tanto viene a la Argentina. Pero esa idea que él tenía, dice, si yo estoy acá y escucho al heladero, el que está allá adentro tiene que escuchar cuando nosotros gritamos y nos torturan. Entonces ese testimonio es creo que muy rico para poder pensar cómo lo relataban los distintos actores, ¿no? Y analizar los diferentes niveles de responsabilidad, porque digo, si ellos que están allá me escuchan, ¿por qué no hacen nada? Y uno podría decir, tendrían que salir y levantarse. Y uno también puede pensar, bueno, ¿por qué no entrevistamos a los que eran vecinos de la mansión Seré para ver qué es lo que podrían haber hecho o no frente a esto que escuchaban, ¿no? Hay un video muy interesante que se llama Vecinos del Horror, donde habla de aquellos que fueron vecinos de centros clandestinos durante la dictadura. Otra cuestión que plantean es la articulación entre testimonios, contextos y conceptos. Ya lo habíamos anticipado en ese material de Eisenberg, Carnovale y Larramendi, pero el testimonio es un recurso muy potente, muy rico, pero al mismo tiempo hay que saber trabajarlo en el aula, ¿no? No son autosuficientes ni constituyen un punto de llegada. Y esto me parece que es clave en la historia reciente, porque nos pasa mucho que cuando algún testigo va a la escuela o llevamos material, decimos, bueno, vamos a trabajar la guerra de Malvinas. Si tenemos a tal padre, vecino, amigo, que fue soldado en Malvinas, y él nos va a contar su testimonio. Y eso que él cuenta es considerado la verdad, ¿no? Porque claro, si él estuvo ahí, nos está contando la verdad.
Y eso es, creo yo, un gran riesgo, porque lo que él nos está contando es su verdad, es decir, lo que él vivió de la guerra desde su punto de vista, más todas las construcciones valorativas que hizo a partir de su experiencia. Pero eso no puede ser considerado la verdad. La verdad es intersubjetiva y tiene que ser tamizada por un montón de relaciones con otros testimonios, más categorías explicativas que den cuenta de esos testimonios. Y entonces hay un vicio muy fuerte en muchas escuelas de que el testimonio se explica por sí mismo, ¿no? Eh, y una de las herramientas que tenemos para poder mitigar esto es pluralizar las voces, ¿no? Que haya memorias familiares de los represores, los indiferentes, los perseguidos. Acá lo que hace más ruido es la memoria de los represores. Vera Carnovale trabajó un tiempo en Memoria Abierta, un organismo que depende de varias organizaciones de derechos humanos, y que hicieron todos estos testimonios a las víctimas del terrorismo de Estado, exiliados, secuestrados que después quedaron libres, familiares, etcétera, de los cuales toman varios de estos testimonios. Este, y en algún momento, tanto ella como Federico Lorenz, que trabajaban ahí, y Pablo Palomino, plantearon que sería conveniente hacer algo semejante con los represores, o sea, entrevistarlos, saber cuál era su punto de vista. Los organismos se negaron por completo, dijeron, no, no queremos tener ningún registro de ellos. Y ahí uno puede ver también los intereses discordantes. Por un lado, para los organismos de derechos humanos, la memoria de los represores era irrelevante y era repudiable por principios. Para los historiadores era un material importante, porque decían, nosotros eso nos va a dar muchos elementos para poder pensar cómo se posicionaban, por qué tomaban algunas decisiones y no otras. Y sé que Vera Carvalho, que está ahora en el CEDINSI, Centro ¿cómo se llama?, de investigación, la historia de las izquierdas, que depende de la UNSAM, ha venido trabajando con hacer entrevistas a algunos de los represores, pero creo que sería importante poder incluir variedad de posiciones. Lo que ponen ahí en el artículo es una frase dicha por Saint-Jean, el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Y también plantean otro concepto que se llama la polifonía. Dice, ¿todas las voces y todos los enunciados pueden circular por el espacio del aula? ¿Deben tener legitimidad en la escuela aquellas voces reivindicativas de crímenes que la justicia nacional e internacional juzgó como de lesa humanidad? Definitivamente no. El Estado argentino, a través de su sistema de justicia, probó la existencia de los crímenes y de la última dictadura militar y falló en consecuencia. Y acá tenemos un dato que es muy relevante y que diferencia el tratamiento de estos temas en la Argentina del tratamiento de estos temas en otros países cercanos o lejanos, que es que la Argentina llevó adelante un proceso judicial y mantiene abierto un proceso judicial fuerte, amplio, con muchas contradicciones, con muchas falencias, pero muchísimo más avanzado que en otros países. Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en todos los países de la región, no puede nadie decir, bueno, no, no hubo desaparecidos, es mentira, están todos en Europa, se fueron. ¿Eh? No, está probado, probado judicialmente, y hay un montón de elementos probatorios en la justicia, lo cual no clausura el debate historiográfico, pero sí clausura la posibilidad de decir, no, esto es opinable y nada más, ¿no? Entonces, así como recién planteaba, no está mal que incluyamos también las voces que son contrarias y ver los testimonios de represores, los juicios de valoración que plantean la anulación de lo que ha hecho la justicia, no son legítimos en el aula, ¿no? Y uno tiene también como agente del Estado, como docente que está investido de autoridad por el Estado para trabajar en un aula, la posibilidad de decir, no, esa opinión no se puede sostener acá. ¿Eh? Y también cuando una familia nos cuestiona, nos objeta que trabajamos estos temas, podemos decir, esto está planteado ante la justicia, ¿no? Cosa que no puede hacer un docente en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, ni en España, ni en un montón de otros lugares. Entonces creo que ahí tenemos un rasgo potente para poder plantear este propósito que venía planteando, mantener una pluralidad de voces, pero al mismo tiempo establecer límites específicos a esa pluralidad. Podemos tener distintas visiones, distintas valoraciones críticas, podemos dar explicaciones de diferentes raigambres, enfatizando uno u otro aspecto, pero al mismo tiempo hay ciertos hechos que no se pueden negar y hay ciertos posicionamientos institucionales, como la adhesión a los derechos humanos, que tampoco se pueden objetar en el espacio público del aula. Bien,
Con esto cerramos el teórico, no quiere decir que cerramos el tema, porque ustedes, igual que yo, saben que es un tema denso, complejo, rico, apasionante en muchos aspectos, y entonces les dejo las referencias a estos tres textos que proponemos trabajar para seguir pensando juntos. Con esto cerramos también la unidad 4 y avanzamos hacia la última unidad del programa. Cuídense, cuidémonos y seguimos trabajando. Muchas gracias.